con 13 monto mi primer negocio, por supuesto ilegal, vendiendo cromos en el mercadillo de San Antonio en Barcelona. Con 16 monta su segundo negocio, más ilegal todavía, que era con la piratería informática, y que con 21 años funda su primera SL, y con 28 ya ha fundado 5 SLs. Sin la inteligencia de mi padre y sin el morro de mi madre, pues no hubiera sido emprendedor de éxito. Yo logré posicionar 10 marcas mías como los 10 primeros resultados de SEO, y esas 10 marcas como los 10 primeros de SEM. Durante 6 meses tuve el monopolio. Siempre cuando miro a alguien para analizar contratarlo, para analizar asociarme con él, para decidir invertir con él, miro su LinkedIn. Eso es lo primero que hago. No podemos competir con Estados Unidos. El 80% de los niños que van a la escuela con 15 y 16 años saben pitchear de puta madre. Aquí el 90% de la gente con 25 años no sabe pitchear. Pues bien, o sea, si eres tonto nunca vas a ser listo, es imposible. Si eres cobarde nunca serás valiente, pero si eres regular comunicando, esa parte sí se puede mejorar. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Planta Cero. He perdido la cuenta, pero eso es bueno porque quiere decir que lo estamos haciendo varios bien. Y que vamos a seguir y que no nos han echado. No nos han chutado. O sea, estamos por muy buen camino. Hoy estamos aquí todos firmes porque está uno de los capitanes del barco, hemos de decir, que bueno, teníamos muchas ganas de traerlo, ha costado un poquito, pero bienvenido, Carlos Blanco. Te dejo que te presentes tú. Bueno, pues muy fácil. Carlos Blanco, padre de 3 hijos, entrenador de fútbol jubilado, ¿vale? Y que en mis ratos libres me dedico a crear negocios y a invertir en startups. En los ratos libres, o sea, lo principal, que me ha gustado mucho, lo primero de todo, padre de 3 hijos. Bien, mi padre no diría eso seguro. Yo creo que lo pondría lo último. Justito se acuerda de que... También es padre de 3 hijos, pero... Eso debe ser por la cantidad de tatuajes que llevas, a lo mejor. Puede ser, correcto. Ya no, me ha perdido todo el respeto. Lo entiendo, lo entiendo en parte. Efectivamente. Bueno, pues Carlos, como te digo, un placer tenerte por aquí. ¿Cómo te introducimos? Como has dicho, casi lo has dejado de lado, ¿no? Un poco en mis ratos libres, inversor en nuevas empresas, pero esos ratos libres acaban siendo muchos ratos, ¿no? Bueno, de hecho, estamos en una oficina de 1.500 metros cuadrados y creo que quedamos 10. Y 4 de los 10 que quedamos somos 4 pardillos que estamos en esta sala, o sea, con lo cual algo quiere decir, ¿vale? Significa que al final emprender implica un esfuerzo, meterse en el mundo tecnológico implica un esfuerzo y trabajo demasiadas horas, pero es que yo me lo paso bien y disfruto trabajando en el mundo digital y sobre todo me considero más emprendedor que inversor. Yo soy inversor, creo que porque como he ganado mucho dinero como emprendedor, lo que quise fue diversificar, empecé a probar, invertir. Y la estadística dice que cada euro que invierto, luego lo convierto en 3 unos años después, pues claro, pues me acabo dedicando también mucho a la inversión, pero en realidad yo me considero emprendedor. Qué bueno. ¿Y de dónde viene ese talento primero como emprendedor y luego como inversor? ¿Cómo nace eso? Pues siendo hijo de taxista y señora de limpieza, evidentemente no viene de ningún tipo de gen. En el aspecto de que yo vi en casa a mi padre, a mi abuelo que era emprendedor, no viene ahí. Sí que evidentemente tú genéticamente todo el mundo tiene cualidades de sus padres y evidentemente posiblemente sin la inteligencia de mi padre y sin el morro de mi madre pues no hubiera sido emprendedor de éxito, ¿vale? Pero en mi caso viene pues mucho de ser una persona que descubre de muy pequeño que las cosas valen dinero y con mi casa no había dinero, pues tenía que conseguir yo el dinero y ya con 11 años empecé a trabajar con una bodega. Con 13 monto mi primer negocio, por supuesto ilegal, vendiendo cromos en el mercadillo de San Antonio en Barcelona. Con 16 monta su segundo negocio, más ilegal todavía, que era con la piratería informática, y que con 21 años funda su primera SL y con 28 ya ha fundado 5 SLs. Entonces, si una persona con el culo inquieto, que siempre le ha gustado construir cosas, crear cosas y vinculadas casi siempre al mundo de la tecnología, ¿vale? Y que evidentemente pues disfruto más construyendo y promoviendo que gestionando. Qué bueno. ¿Y cómo va siendo ese escalado? Al final, primera SL, como dices, estás fijado mucho en la parte tecnológica, que yo creo que eso también es tener buenas vistas, aunque a día de hoy parece no Sí, complicado, ahora todo el mundo dice, no, claro, tecnológico, pero dices que esto fue con 20 años, nos vamos a... Te he escuchado antes la edad. Nos vamos a los 80. ¿Tú qué edad tienes? Está feo eso, ¿eh? ¿Qué edad tienes tú? 27. 27. ¿En qué año naciste? En el 95.
Vale, pues yo en el 95 ya había fundado 3 empresas y en el 96 fundé mi primera .com, ¿vale? O sea, tú estabas empezando a caminar y yo ya estaba fundando mi primera startup, ¿vale? En el caso de él, creo que ya había fundado la startup antes de que él naciera, ¿vale? ¿Le ves más joven a él? Lo veo más joven. Yo estoy cascado, entonces, ¿no? ¿Es mayor tú? No, bueno, iguales, nos llevamos Ah, un vale, año. vale. uno menos, pero me ha jodido ahora, ¿eh? Pues yo en mi caso estoy cascado. soy informático de formación, o sea, el hecho de que yo acabara metido en el mundo tecnológico es una consecuencia lógica, Claro. que yo de joven empiezo de programador, que la primera empresa que monto es una empresa de servicios informáticos para hacer programación, ¿vale? Que la segunda que monto era de distribución de hardware y ordenadores, porque todos los colegas en aquella época, como no había informáticos, me preguntaban, ¿no puedo comprar un PC? ¿No puedo comprar un PC? Y yo, pues oye, paso de hacerlo gratis, monto con un colega, pues empezamos a hacer temas de distribución de hardware y ordenadores, acabamos montando una tienda de ordenadores en el centro de Barcelona, en el Ensanche, o sea que empiezo en el mundo de la tecnología y el software porque tiene que ver con lo que yo estudio, de lo que yo trabajo, ¿vale? Y claro, mi evolución cuando nace Internet en España, que empieza a popularizarse en el 95-96, pues provoca que lógicamente pues yo me quiero meter ahí, me meto y en el 96 fundo mi primera startup.com. Claro. ¿Cómo era la competencia por aquellos años? Porque no... Éramos 4 gatos, o sea, Claro, realmente eso lo que me pasa es curioso, de los emprendedores que yo consideré en el 96-99, los pocos que había, casi todos han hecho millonarios hoy en día, ¿vale? Es decir, que unos han tardado 5 años, los mejores, otros 10, otros 20, pero la mayoría de la gente, mucha de la gente que conocí en esa etapa del 99-2000, pues ahora son personas exitosas en la vida y vinculadas al mundo startup. Entonces, lo que te dice esto es que, bueno, que evidentemente en aquel momento teníamos menos competencia, pero también no había usuarios. El mayor problema que nos enfrentábamos es que muchos business plans que hacíamos fracasaban porque los tiempos que los consultores decían que tardaríamos en alcanzar determinada masa de clientes, pues no se conseguía. Tardábamos mucho más siempre en conseguir las cosas. Era crear un sector desde cero, realmente. Es que no existía pero nada. lo que se aprendió en aquella época fue brutal. O sea, las oportunidades que había. Imagínate que yo, cuando me metí en el negocio de contenidos para móviles, fui el primero que usó Google. Con lo cual yo logré posicionar 10 marcas mías como los 10 primeros resultados de SEO y esas 10 marcas como los 10 primeros de SEM, con lo cual durante 6 meses tuve el monopolio de juegos para móvil, juegos para Nokia, melodías polifónicas, y los demás que estaban en papel, teles y tal, tardaron 6 meses en descubrir que había un canal para vender eso que era Internet. Luego, claro, progresivamente se acabó a un nivel que ya lo dejé porque los otros eran grandes y yo era el pequeño. Además, yo era un reseller de los grandes y los grandes les hacía la competencia y claro, como veían mis métricas porque era distribuidor, les jodía que yo dominara el mercado online y sencillamente algo tan chorra como que en Google no hay nadie más. Ahora cualquier cosa que hagas, seas lo que sea, hay 200 en Google, 200 en Facebook haciendo la misma competencia por el cliente. Consigue la tortura, devuélveme la vida, caminando galaxias y mucho más por 20 céntimos. Envía alta tono polio real al 5577. Un poco lugar adecuado, momento adecuado y una ejecución también que con sus errores y sus tal, pero Bueno, es que estabas en el meollo, estabas Claro. en donde estaba todo Fue mi MBA, naciendo. o sea, la etapa 97-2002 fue mi MBA, ¿vale? Y que empecé a plasmar con resultados económicos a partir de 2003-2004 es cuando empiezo a ganar dinero, ¿vale? Pero durante muchísimos años fue difícil y fue un mercado complicado. Y al final, pero bueno, mucho de ese aprendizaje, muchos de esos contactos luego me han servido para posteriormente hacer otros negocios que sí que han sido muy exitosos. Qué bueno. Y como dices, de ahí, de esa vena emprendedora, pues es una transición ciertamente lógica la de pasar a ser inversor, ¿no? Ya llega un momento que dices, bueno, yo no llego a emprender más, pero me gusta lo que estás haciendo. No sé que llego a aprender más, nunca he dejado de emprender. Yo sigo emprendiendo a través de Núcleo. Sabéis que Núcleo tiene una división de Venture Builder, una división de Labs donde crea startups, y Movalice está dentro de Núcleo Labs, y ahí sigo emprendiendo porque yo participo en las tomas de decisiones de las compañías que se fundan, de las compañías que se adoptan, que se incuban. Entonces sigo emprendiendo con un rol de promotor, en algún caso me involucro más, como a lo mejor pues el inicio de Núcleo School, el inicio de Profe, otras me involucro menos, depende de las compañías, pero yo sigo considerándome un emprendedor y sigo teniendo. ¿Y qué he hecho? Pues primero desde 2007
empezar como Business Angel hasta el 2017 y luego en 2018 pues arrancó las operaciones en Comenda, que es un fondo de Venture Capital, desde donde ahora en pocos meses lanzaremos el segundo fondo ya será un fondo de 40 millones de euros, un fondo pues que pretende invertir otras 40 o 50 startups. O sea, en el aspecto inversor pues ya llevo 150 compañías y calculo que en 3-4 años estaré sobre las 200 compañías invertidas. Casi nada. Y como has dicho, no te cansas, ¿no? O sea, todo es dadme más que yo lo manejo. Sí que me canso, precisamente. ¿Sí? Lo hablaba con el CEO de Inmovalice hace un rato, que empiezo a estar más cansado cada vez. O sea, lo que necesito es que la nueva savia joven empecéis a hacer las cosas mejor y que los cincuentones empecemos a trabajar cada vez un poquito menos. Espabilemos un poquito nosotros, ¿no? Sí, no es que habéis vivido demasiado bien, tío. Yo lo veo con toda la gente 25-30. Vivís demasiado bien, ¿me entiendes? Hombre, no te voy a mentir que no nos ha faltado de nada y que quizás sí que estamos un poco más acomodados. También pienso que el potencial está ahí y tenemos recursos que antes no se tenían, pero hay que aprovecharlos, que ahora el que no aprende algo es porque no quiere. Antes quizás era porque no podía y ahora es porque no quiere. O sea, yo lo digo siempre, está todo ahí, está todo en internet. O sea, tenemos una herramienta que es maravillosa. Y donde no llegues con internet, en Núcleo Digital School acabaremos de formar a la gente de lo que sea conveniente. Perfecto, para que os quedéis con la copla. Hombre, claro, hay que vender siempre. Esto el otro día estuve en un evento como ponente de una gente que se llama Level Up, que se dedica a formación, que son bastante buenos, y su CEO, Carlos Delgado, que me invitó a ser uno de los ponentes keynote speakers en su evento más top que hace al año, se pasaba el rato vendiendo, pero además lo decía, ¿qué vamos a hacer siempre? Y la gente decía chillando, ¡vender! Y él lo aplicaba, o sea, él cada vez que abría intentaba vender algún curso suyo. Pues yo ya hice un curso de media trading hace 20 años donde me enseñaron a colar ahí en medio de las cosas, de las respuestas, pues tus product placements, y ahora soy cada vez más descarado, ¿me entiendes? Digo, oye, hay que aprovechar los minutos de hora, y cuando han dicho que el podcast de Inmovalice es la hostia y cada vez lo escuchan más miles de personas, pues vamos a meter las cuñas a la que podamos. Y para los que me veis, ya lo sabéis, siempre que hagáis cualquier oportunidad de que os entrevisten, nos den un medio de comunicación, una entrevista, hay que ir colando las cuñas como podáis. Hombre, igual que nos aprovechamos nosotros de los invitados, que el invitado se aproveche también de... No, claro, no, yo me imagino que luego me pedirás que en mis 150.000 seguidores de Twitter y de LinkedIn comparta el podcast, ¿verdad? No lo he dicho yo, pero ya que lo has dicho tú, ya. sería un detalle. Bueno, a ver, me haré el loco a ver si me lo decís o no. Espera, a ver qué pasa. Sí, ya veo pronto a Gerard diciendo, ¿habéis dicho a Carlos que comparta esto? Sí, ya se lo decimos. Ahora queda grabado, no nos puede decir que no lo hemos dicho. Exacto. Bueno, pues ya que comentas el tema de Núcleo School y demás, teníamos aquí un poquito la pregunta de la importancia de la formación. Siempre ha sido muy importante, pero ahora en un mercado más competitivo entiendo que todavía tiene más peso, ¿o cómo lo interpretas tú? ¿Te parece más importante formarse ahora que hace 30 años o...? Exactamente igual, ¿no? O sea, la formación es un negocio no perecedero, ¿vale? Siempre va a existir formación. Lo que pasa es que la formación evoluciona y cada vez hay diferentes métodos de formación. Antes eran másters que duraban 10 meses, ahora hay modelos como Bootcamp, que es una formación más intensiva que dura 3 o 4 meses, existe el e-learning, o sea, cada vez hay diferentes canales para formarnos. Yo, cuando era alguien de vuestra edad, era una persona que iba a cualquier evento que me enteraba, me apuntaba a un montón de eventos para escuchar a speakers que eran buenos, de los cuales trataba de aprender. Cuando era veinteañero hice entre los 22 y 34 años varios másters en cosas que en aquel momento empezaban a ser nuevas, ¿vale? Y no paraba, o sea, ahorraba un dinerete, curso, y luego iba a un montón de conferencias y leía un montón. Entonces yo lo que recomiendo a la gente sobre todo es que se mueva, que vaya a eventos, que lea mucho, da igual, lea entrevistas, artículos, reportajes y que se empape lo que tiene que ver con su negocio, pero también en la macroeconomía. Muchos emprendedores olvidan la importancia de la macroeconomía en sus negocios. Yo una de las cosas que hago cada día es dedicar de 20 a 40 minutos a leer la expansión, día a día. Sin esa información macro de tantos sectores,
yo no podía ser inversor y consejero de compañías de formación, de compañías de salud, de compañías de real estate, de compañías de turismo, de compañías de videojuegos. La única opción para hacerlo es estar al día de competidores, regulaciones, movimientos del mercado, compras, adquisiciones, inversiones, y eso también es formarse. Entonces, hay muchos métodos de formación y es imprescindible y es algo que es continuo. A la que te duermas, te puedes quedar fuera de mercado. Claro, sí, o sea, que no es limitarte como hace mucha gente a, bueno, termino mis estudios obligatorios, bachillerato, lo que sea, me meto en la universidad, voy a clase, me voy a mi casa, me voy con mis colegas, tal, y ya está, ¿no? Hay que poner un poco más de énfasis en la autoformación, por decirlo de alguna manera, que hay muchas vías de tener más conocimiento y no limitarte a eso. Y aprovechando un poco esto, ya que estamos, la nueva manera de formarse con la anterior, con la tradicional, que digamos que sería la universidad, ¿cómo lo ves ahora mismo? Tú, cuando hablas con alguien para un puesto importante, ¿miras mucho más sus estudios o miras más lo que ha hecho y lo que llaman esas habilidades más innatas, por así decirlo? Os puedo responder a la gallega, soy de origen gallego, vale, responder a la gallega. Con pregunta, ¿no? ¿Os parezco un tío listo o tonto? Hombre, he de decir que con todo lo que nos has dicho que has hecho, tonto no creo que seas. Vale, y digamos, y si habéis rascado un poco de mí, soy un tío que más bien he acertado unas cuantas o me ha ido bien, mal, regular. A veces pido acertar algunas. Algunas he acertado, ¿vale? Yo creo que un poco de coña, de suerte, pero las ha ido vale, acertando. yo no creo la suerte, luego hablamos de la suerte si queréis. Mis estudios legales máximos son formación profesional. Yo tengo FP. Creo que con eso he respondido a esta pregunta. Pues ya está. Sí. Es decir, pero por contra, yo Has devorado estoy presionando a conocimiento. mis hijos a que vayan a la universidad. Yo considero útil la universidad en función de lo que quieras estudiar. Yo estudié informática y con formación profesional informática yo ya estaba programando tiempo atrás y yo ya estaba trabajando de programador y me apunto a la carrera a hacer programación de informática. Claro, yo ya ganaba un pastón un año, llevaba un año, y fui a pagar la inscripción, estaba prematriculado, y pensé, ya tengo que trabajar media jornada, bajarme el sueldo a la mitad para que me enseñen a programar en unos lenguajes que los de la universidad están fuera de mercado con respecto a los que el mercado laboral dice, por tener un título. Yo creo que esa fue la mejor decisión de mi vida, el día que, yendo de camino a pagar la matrícula para matricularme a la universidad, decidí no hacerlo y decidí, oye, pues no, tío, yo ya estoy trabajando de programador, ¿para qué voy a estudiar algo para trabajar de lo mismo? Fuera. Y no, y en cambio lo que hice fue haciendo muchos microcursos, como os he dicho, hice luego años después, pues cursos de telecomunicaciones, de gestión de proyectos, de multimedia, que es el antecesor al mundo digital cuando no existía el mundo online, fui formándome en diferentes cosas complementarias con lo que yo hacía, y luego al final, cuando era ya cuarentón, incluso pues formándome en el principal máster de alta dirección empresarial, en IS Business School, que es la Business School número 1 del mundo, pues haciendo el PADE, que era su programa más top de todos, donde el 99.99% de los alumnos tienen carrera y el 85% tienen MBA. Yo no tenía ni carrera ni MBA, me admitieron igual, evidentemente por track record, currículum y éxito, y en general de los de mi clase, pues soy de los 3 o 4 que mejor le ha ido la vida profesional en los 10 y empresarial en los 10 años siguientes al máster. Por lo que os he dicho, puedes no hacer una formación reglada, oficial, o una pequeña formación reglada, como es mi caso, y luego formarte de otras formas. De hecho, cada vez más hay una disyuntiva entre la formación reglada y la formación no reglada. La reglada es la FP, el bachillerato, los grados universitarios, y la no reglada, que es el e-learning, los bootcamps, los cursos especialistas, incluso los grandes grupos ahora de formación que están cotizados o que gestionados por fondos, empiezan a comprar tanto empresas de formación reglada como no reglada. Antes se veía mal a la formación no reglada. Ahora ya hay gobiernos reuniéndose con gente planteándose apoyar desde un gobierno autonómico la formación no reglada, a pesar de lo disruptivo que eso significará si algún gobierno autonómico se atreve a invertir y apoyar la formación no reglada. O sea, que viendo un poquito el camino que lleva esto, quizás el tema de los títulos acaba pasando más a un segundo plano y nos quedamos con lo importante yo que lo es, miro, enséñame a ver qué sabes hacer. Yo lo ¿no? miro, pero yo lo que más miro es el a ver qué LinkedIn. sabes hacer. Lo que más miro es el LinkedIn. O sea, yo voy a mirar siempre cuando miro a alguien para analizar contratarlo, para analizar asociarme con él, para decidir invertir con él, miro su LinkedIn. Eso es lo primero que hago. Pues miro dónde ha trabajado, con quién ha trabajado, qué jefes ha tenido,
busco gente que yo conozca, puedes que haya pedir trabajado referencias. con ellos, pido siempre, o sea, claro, entonces, claro, al final tu trabajo y lo que has hecho en el pasado es lo que marca tu éxito o fracaso. Si eres un tío que va saliendo mal de todos los sitios, no, es que es un tío que cada 11 meses, yo a veces veo currículums de gente que dura de 10 a 14 meses por empresa, pues eso a mí no me genera mucha confianza. Claro. Yo, pues no, es que 5 veces el jefe ha sido un cabrón, hostia. Qué casualidad, mucha Ya casualidad, empieza a no gustarme, ¿vale? Es decir, y todos cometemos errores, pero si cometemos muchos errores significa que tú tampoco eres muy listo, o que me puede hacer lo mismo a mí. Sí, exacto. Bueno, muy bien, pues ahora que estamos hablando de esto, a mí me gustaría saber un poco cómo fueron los inicios de Núcleo, ya que estamos aquí en las oficinas de Núcleo, Muy bien. saber cómo empezó este proyecto, cómo surgió. Ya estuvimos aquí también con Ernest, que se pasó hace... Sí, de hecho le iba a decir que fíjate cómo contrastan, si no habéis visto el podcast que hicimos con Ernest, lo dejamos por aquí arriba, ¿verdad? Eso es, aquí y contrasta mucho con lo que hablamos con Ernest, que había estudiado Harvard, ¿era? en Harvard y en... Sí, Claro. universidad en buena universidad, muchos Sí. másters, Justo, escuelas, entonces, escuelas de negocios buenas. Mola, sí, sí. mola porque es la noche y el día, por así decirlo, y por dos caminos completamente distintos se puede llegar al mismo sitio, ¿no? Al Bueno, final es vuelvo a ganas. repetirte, lo importante es aprender. Hay diferentes canales entre la reglada y la no reglada. Entonces, aquí el tema importante es siempre la actitud, ¿vale? Y la actitud es muy importante. Entonces, yo viví el boom de Internet del 99-2000, fue un super boom, ¿vale? Podéis leer. Y luego habéis oído alguna vez una cosa llamada crisis.com, que en el 2001 todas las compañías en Nasdaq se fueron a la mierda y mi startup que fundé en el 96, como todas las demás, quebró a un nivel de que yo perdí mi casa para pagar deudas y tuve que irme a vivir con 32 años, con mujer y 2 niños, a casa de mis padres de nuevo porque perdí todo lo que tenía. Y lo siguiente que hice fue fundar Itenet, que fue mi primera incubadora, en cierto modo el precursor de Núcleo, ¿vale? Mi primera incubadora con un modelo de negocio donde yo no daba equity a los directivos de cada negocio, sino que éramos 2 socios que teníamos el 100% de los negocios que hacíamos, luego entraron unos inversores. Y yo tuve ya una incubadora durante 14 años, que fue Itenet, que nacieron compañías como Peque Juegos, nosotras, Acamón fue un éxito, la vendimos por 24 millones de dólares. Y después del Acamón, yo ya me había tirado los 2 últimos años estudiando cuál iba a ser mi evolución de la parte incubadora y decidí, oye, pues voy a cerrar la vieja incubadora, voy a montar una nueva con un modelo de negocio, que ahí se pusieron de moda los Venture Builders. Estuve durante 2013-2014, antes de vender Acamón, que la vendí en 2010, a finales del 2015, estudiando mucho todas las Venture Builders, incubadoras en el mundo, en especial los Venture Builders, y fui definiendo un modelo de cómo me gustaría que fuera mi Venture Builder. Si en noviembre cobro el cheque de varios millones de euros que me permite vivir mejor, pues en el primer trimestre del 2020, del año siguiente, o sea, 3 meses después, ya estaba fundando Núcleo. Y yo me jugué casi un tercio, y estamos hablando de casi 2 millones de euros, que es lo que yo invertí en montar Núcleo, ¿vale? Con un modelo que apenas ha cambiado en 7 años, a pesar de que ha cambiado todo el equipo directivo. El modelo sí que acertamos, porque el modelo ha ido bien. Sí, sigue El vigente. modelo de incubadoras y aceptadas sí que ahora hemos tenido que evolucionar un poco por circunstancias de mercado en algún aspecto, pero el modelo al 90 y mucho por ciento es el mismo. Y de ahí viene el nombre de Núcleo. El modelo de Núcleo viene de un modelo en el que lo que queremos es que el core del negocio sean los emprendedores. Y yo un poco por mi experiencia que yo cogí como inversor, por mi experiencia como fundador de una aceleradora como Connector, que fundé en el año 2013 y por donde han pasado más de 200 startups, entre ellas startups como Globo, Meller, Singularu, Go y muchas, Borafy, que son startups exitosas, y yo me di cuenta que el emprendedor el primer año dedica un 60% a cosas que no son core, el segundo año el CEO, el segundo año como un 40%, digo, hostia, qué pérdida de tiempo del tío más bueno en cosas donde podría estar haciendo lo otro. De ahí decidimos crear un modelo Núcleo donde hubiera unos servicios centrales que daban servicio al core, que era el emprendedor. Quería que el emprendedor estuviera centrado en producto, tecnología, negocio, marketing, ventas, y que no estuviera perdiendo el tiempo con la parte financiera, con las nóminas, con los bancos, con el buscar un diseñador, con el contratar el hosting, con el hacer el contrato de alquiler de la oficina, con un montón de cosas que desde Núcleo se tienen coordinadas con un mismo equipo que trabaja para las diferentes compañías, ¿vale?
y de ahí nació un poco el nombre, la filosofía y la metodología. Entonces, bueno, pues ahí decidimos fundar Núcleo, liderado por mí principalmente, con otras 4 personas, ¿vale? En el camino esas personas fueron yendo a otras startups del grupo, luego acabaron saliendo del grupo, ¿vale? Progresivamente, y luego hay una segunda etapa para, a raíz de que entre Ernest, donde lo que decimos fue pues evolucionar, intentar ser más ambiciosos, empezar a crecer en otros mercados también como México, donde ya estamos haciendo cosas, ¿vale? Y digamos, y profesionalizar mucho Núcleo, que es la fase en la que estamos ahora, que está liderando Ernest como CEO, y yo como presidente, pues digamos, ayudando a Ernest en todo lo que puedo, marcando la estrategia, ayudando a temas, pero sobre todo pues liderado por un equipo que todavía nos queda una tercera fase, que es la de fichar un middle management muy bueno si queremos crear pues uno de los principales venture builders del sur de Europa. Qué bueno, o sea que por todo lo que dices... Bastante planificación, bastante metodología, poca improvisación. No te veo con vida de funcionario a ti, ¿eh? No. Pronto te cansarías. No, ¿Cuánto aguantarías? yo 3 días. Funcionario, 3 días y ya vale, ¿no? Y ya vale. Bueno, voy a tocar este tema. Vamos a ello. Porque estás hablando de expandirse, estás hablando de que durante mucho tiempo estudiaste los distintos venture builders que había en ese momento, tratando de extraer ideas, ver sus errores y cómo mejorarlos. ¿Hacia dónde mirabas en ese momento? Pienso, haciendo la pregunta, que mirarías hacia Estados Unidos. ¿Crees que hay que seguir mirando hacia Estados Unidos o que ahora en España hay un nivel que puede competir contra Estados Unidos? A ver, en España tenemos emprendedores muy buenos, ¿vale? Pero no podemos competir con Estados Unidos, ni por muchísimas cosas, porque las personas suelen mucho más formadas en el aspecto morro, en el aspecto comunicativo, en el aspecto presentación. El 80% de los niños que van a la escuela con 15 y 16 años saben pitchear de puta madre. Aquí el 90% de la gente con 25 años no sabe pitchear. Pues bien, vosotros sois bastante espabilados para vuestra edad, pero no es el estándar. Estáis más en el 10-15% de esa gente que sabe pitchear bien entre los 25 y los 30. La mayoría, la realidad es que no. O son tímidos, o son introvertidos, básicamente, esa parte es muy de entrenamiento. Esa parte sí es mejorable. O sea, si eres tonto, nunca vas a ser listo. Es imposible. Si eres cobarde, nunca serás valiente. Pero si eres regular comunicando, esa parte sí se puede mejorar. Entonces, pues claro, Estados Unidos, entre una cultura de venture capital de más de 50 años de vida, una sociedad que no señala al fracasado. Aquí todos mis amigos, cuando yo quebré y fui a casa de mis padres, como que dejaron de verme, como que se apartaron, como que te señalaban, como ya lo decía yo. Incluso mi propia madre me dijo, hijo mío, no vuelvas a emprender, tú estudiaste informática, eras un buen informático, tú no estudias empresa, tú no sabes ser empresario, vuelve a trabajar de informático. Y yo le contesté, mamá, ¿me dejas 6.000 euros para montar otra empresa? mi madre casi llora, ¿vale? Y yo estuve un mes insistiendo hasta que logré un mes después que me dejara 6.000 euros. 6.000 euros de una señora de la limpieza que todos sus ahorros eran 30.000, los ahorros de su vida. Y que no son eran 30.000 y que no, claro, 6.000 euros del año 2001. Claro. Y ella, claro, yo la convencí, ¿vale? Y eso fue el germen de la compañía que ahora es mi patrimonial, ¿vale? Entonces, claro, es difícil, es una actitud, ¿vale? Y claro, tienes que involucrar a la gente que está en tu entorno, no es nada fácil. La realidad es que donde más se innova es en Estados Unidos, ¿vale? Y si analizamos, yo cuando analicé el mercado Venture Builder, lo que vi es que los americanos inventaban, los israelitas inventaban un poco también, luego venía el inglés o el alemán y copiaba al americano, y luego veníamos los franceses, españoles y holandeses que copiamos lo que había copiado el alemán o el inglés, ¿vale? Entonces, con lo cual, evidentemente, lo que indica es que España es un país más de ejecutores. ¿Por qué? Porque tenemos talento, tenemos buenas escuelas de negocio que forman buenos CEOs, buenos directivos, tenemos buenos informáticos, buenos ingenieros, y históricamente España ha sido una buena cuna de ingenieros. Históricamente España es una buena cuna de creativos y gente de marketing. Entonces, el juntar en un negocio gente ingenieril, gente buena en producto y tecnología, con gente que es buen empresario, buen emprendedor, con gente que es buen diseñador o marketingiano, pues ha hecho que los españoles sepamos ejecutar bien en el mundo de las startups a un coste más bajo. O sea, yo lo defino, que hay gente que no le gusta, como que somos los chinos de Internet en Europa, porque somos de los países donde podemos conseguir marketingianos más baratos, programadores más baratos, diseñadores más baratos, con lo cual una startup
que tenga una ambición internacional europea, tiene más sentido crearla en Barcelona o en Madrid que crearla en Berlín, París o Londres. Vas a reducir costes, desde luego, seguramente. Entonces yo creo que los españoles somos muy buenos ejecutando, nos cuesta mucho crecer internacionalmente, es una realidad. No creo que hayamos de mirar a Estados Unidos. Cuando un negocio español es exitoso de un emprendedor, recomiendo primero expandirse en el sur de Europa, detectar oportunidades en Italia, en Portugal, en Francia, y detectar oportunidades en México o en Colombia, aunque es cierto que tenemos casos como UserZoom o como Devo o como otras compañías que se han atrevido a atacar el mercado americano y les ha ido muy bien, ¿vale? Entonces, pero en general al emprendedor español le cuesta, tarda más tiempo en pensar en ser internacional. Y una pregunta que le hice a Ernest y que te quiero hacer a ti también es, ¿piensas que los proyectos españoles se subestiman en España, pero que luego en el resto del mundo son mucho mejor vistos? Es decir, como que nosotros nos quitamos... no sé cómo decirlo, ¿sabes? O sea, Sí, que falta de autoconfianza. Claro, ¿no? desde aquí es como, ¿es el proyecto que es español? Entonces no será muy bueno. Y desde fuera nos ven mejor, ¿puede ser? Yo no creo, yo lo que creo es que en España, digamos, hay como un talante en contra del empresariado, el empresario y el emprendedor, ¿vale? Es decir, la excesiva presión de los gobiernos comunistas y de izquierdas ha hecho que no se dignifique la figura del empresario y el emprendedor. Yo creo que tiene más que ver con que en los últimos años ha gobernado demasiado en España gobiernos que, aunque eran socialistas, tenían una tendencia comunista muy fuerte, ¿vale? Y eso ha influido en que el perfil del emprendedor no esté dignificado, ¿vale? Yo creo que eso influye negativamente en otros países. Aquí tendríamos que estar en España construyendo estatuas de Amancio Ortega y del Juan Roig de Mercadona, y en cambio la gente les critica hasta cuando hacen donaciones a hospitales. Me parece inverosímil, ¿vale? Yo lo que pasa en España es que tendríamos que trabajar más en la dignificación del emprendedor, el de éxito y el de fracaso. Y criticar menos y trabajar más. Somos un país muy envidioso, mucha gente de fuera, el Sí, español no lo nota, pero el emprendedor de fuera enseguida nota de que aquí en España somos más envidiosos, más posesivos, incluso a nivel racional, somos criticón, somos envidiosos, como le vaya bien al otro y la gente vea que el que aparca aquí tiene un Audi RS6 en lugar de un coche normal, este ya me ha robado a alguien porque mira el coche que tiene, ¿vale? A lo mejor no sabe que esa persona se la ha ganado de forma limpia. Total. Pues sí. Bueno, yo quería tratar un tema que lo has dicho al principio, ha pasado un poco desapercibido, que tú eres entrenador de fútbol. A mí me ha llegado algún rumor yo he sido 16 años entrenador de fútbol, he sido director deportivo en algún club, coordinador, he estado en la Secretaría Técnica del Español llevando la parte sub-17 4 años, estuve arrancando el proyecto de mi apuesta a Figueras junto con Enric Flix, pero muy poquitos meses colaborando ahí, pero sí le ayudé a fichar los primeros entrenadores, los primeros jugadores. Ahí es donde vi que no era compatible el fútbol profesional con los negocios, tuve que escoger una cosa u otra y ahí dejé el fútbol. O sea, y desde esa época, no fue 2007-2008, dejé ya el mundo del fútbol. Lo que pasa es que como tuve un hijo que es futbolista profesional, pues ese mismo año que yo dejo el fútbol me hizo ficha con 10 años por el Barça. Y mi hijo, claro, lleva pues 17 años en equipos de élite, juega en el Barça, en la Juventus, en el Villarreal, en el Betis, o sea, y ahora, bueno, se ha quedado en segunda B, ahora llaman primera ref, pero bueno, vive del fútbol y claro, pues al final he seguido vinculado al mundo del fútbol. Bueno, o sea que lo sigues siguiendo aunque no participes como... Sigo, y alguna vez he mirado algún club de segunda B de comprarlo, es decir, no descarto el día de mañana acabar metiéndome ya en una etapa más adelantada que ya he conseguido delegar todo en núcleo y delegar todo en encomienda, no descarto acabar comprando algún club de fútbol de categorías pequeñas con un objetivo de intentar subirlo arriba, que es tan difícil como vender una startup o como acertar como inversor, pero como las dos cosas se me han dado bien, pues voy a intentar hacer la otra también, algún día lo haré. Es complicado un mundo de fútbol. El mundo del fútbol es más difícil que el mundo de los negocios. Sí, sí. Para que lo entendáis, digamos, vender una startup es muy difícil, ¿vale? Pero cada año igual se montan pues 3.000 startups nuevas, de las cuales cierran el 95% 3 años siguientes y a lo mejor un 1 o 2% acaban vendiéndose, ¿vale? Donde mi hijo ha llegado, que no ha llegado a primera, ha llegado a segunda A,
llega un niño de cada 200.000 que empieza jugando a fútbol. O sea, 200.000 niños que empiezan jugando a fútbol, uno llega a profesional. De cada 5, uno llega a primera. Entonces, de cada 1.000.000 de niños que empiezan jugando a fútbol, solo uno llega a primera. Pues claro, ese mundo es mucho más complicado que el mundo de los negocios. Lo conozco yo también. ¿Has jugado de joven o qué? Yo he jugado de joven y yo soy directivo de un club de fútbol en Madrid. Bueno, mi padre es el presidente y por tanto yo es el San Fernando de Henares. Bueno, ha jugado todo, ¿Qué segunda, tercera ref? Ha estado toda la vida en tercera y ahora mismo está en preferente, una categoría por debajo. Pero sí, bueno, o sea, he mamado. Mi hijo acaba de firmar esta semana por el San Fernando de Cádiz. Mira, pues club amigo. Hay 3 San Fernandos en España, pues uno de ellos. Sabe bien el sufrimiento del fútbol y más en las categorías bajas que estás todo el día peleando por sobrevivir prácticamente, ¿no? Pues lo voy a enlazar porque lo primero que se me viene a la cabeza es de dónde sacabas el tiempo para hacer todo lo que hacías y encima estar de entrenador de fútbol a nivel profesional, ¿no? Porque eso requiere una implicación muy alta. Y lo segundo, si has podido aplicar cosas de lo que veías en el fútbol de alto nivel al emprendimiento. Bueno, a la segunda pregunta, que es la más fácil de responder, sí. Es decir, yo con 21 años era coordinador de un club de fútbol con 12 equipos, 250 niños con 250 padres que pensaban que su hijo iba a ser el nuevo Maradona, que era el de la época, que es quizá lo ¿vale? Del fútbol, y gestionando a otros 11 entrenadores que todos ellos querían mi puesto. O sea, yo tenía el puesto que todo entrenador quería, que era de ser el coordinador del club de fútbol. Y claro, y el presidente apuesta por mí, que era de los más jóvenes, y me da la coordinación. Y de golpe me encuentro al que había sido mi entrenador cuando tenía yo 15 años, yo siendo su jefe. Imagínate qué jodido es esto. Es como si tu becario pasa a ser tu jefe 5 años después. Es muy duro. Me encuentro a un estibador del puerto de 57 años, que yo era su jefe. Me encuentro a un policía que estaba todo el día jugando con la pistola en vestuario, que yo era su jefe. Y todos querían mi puesto. Claro, me intentaron hacer la cama, la vida imposible. O sea, era claro, ahí aprendes lo que es la gestión de talento conflictivo, aprendes la gestión de problemas y aprendes muchas cosas organizativas, aprendes a fichar y a despedir, es decir, aprendes a fichar un jugador y a sacar un jugador, a fichar un entrenador, a cargarte un entrenador a mitad de cursos, como si te cargas un CEO cuando ves que os han acabado acompañando. O sea, claro, yo creo que a mí mi formación, mi falta de formación empresarial, en mi opinión, la aprendí en el mundo del deporte. Aprendes el trabajo en equipo, aprendes el sacrificio, aprendes muchísimo, aprendes que una cosa es la estrategia y otra es la táctica, es decir, aprendes diferentes cosas que a mí me han venido muy bien en los negocios. Y yo en general, cuando me encuentro un emprendedor que ha hecho deportes colectivos, no individuales, lo valoro como algo bastante positivo de cara a alguien que me genera más confiabilidad. Te lo iba a decir, a mí me da la sensación de que la gente que ha competido a niveles altos es gente que ha desarrollado una disciplina y unas actitudes. Niveles altos o niveles no altos. Sí. Ser jugador de waterpolo de un equipo de pueblo en Sabadell significa que ese niño se levanta 4 veces a la mañana, antes de ir al colegio, a nadar, ¿vale? Es decir, el sacrificio de gente que yo he conocido en equipos no de élite es exagerado. Mi hija jugando en un equipo de baloncesto de niñas, entrena 3 días a la semana, y este año juega un equipo a 55 kilómetros de su casa, con 14 años, ¿vale? El sacrificio que hace de horas y horas ella y su hermana, que es su chofer, es exagerado. Entonces, claro, ese sacrificio provoca una serie de consecuencias que luego para la vida le van a venir bien. Yo, exacto, totalmente de acuerdo. No es solamente el de élite, es el único, de acuerdo con tus palabras, pero le afecta al de élite, al de base y al amateur, que le gusta exactamente igual. Al final podemos resumir que el deporte tiene una relación bastante estrecha luego con, en emprendimiento o en negocios ser una persona que ya vayas un pasito por delante del resto. Bien, muy bien. Aparte, a mí me gustaría saber, bueno, estamos ya terminando porque no queremos tampoco pasarnos de tiempo. ¿Cómo ves tú el futuro? O sea, no en el emprendimiento, es que no sé cómo explicar la pregunta que quiero hacer. ¿Cuál es la rama que tú crees que es la más importante ahora, la que más puede despegar? Poniendo, por ejemplo, núcleo de las empresas de núcleo, ¿cuál crees que, no empresa, pero sí el sector que más importancia puede tener ahora o de aquí al futuro? Bueno, cuando yo decidí crear núcleo, una de las reflexiones que hice es: ¿qué es lo que más hacemos en nuestra vida?
Ahora os hago la pregunta a vosotros. Analiza tus 24 horas Dormir, del día. entiendo. ¿Qué dices, perdona? Dormir. 8 horas, ¿qué más haces durante el día? Comer Comer, unas 2, 3 horas al día, ok, ¿qué más? y trabajar. Trabajar, ok, ¿haces algo más? Luego ocio, ¿no? Ocio también, ¿haces algo más? Si te lo cuento. ¿Haces algo más? ¿Haces Ya. deporte? Sí, Sí, es lo suyo. bueno. se ¿Cuidas intenta. tu salud? Se intenta, se intenta. Cuidas tu salud, ¿vale? Pues al final, claro, yo hice la reflexión de que yo tenía que enfocar mis negocios hacia aquello que dedicábamos más tiempo. Cuidas tu economía, a lo mejor tú no porque te lo pilas, te lo gastas, te lo gastas en yo sí, tatuajes, tú en comer, no lo sé. yo es me decir, dedico a inversiones. Yo ¿vale? estoy en el mundo de inversiones y Entonces, llevo claro, los euros al dedillo. solo que pienses a qué dedicas más tiempo, te dice, bueno, dormimos en casas, real estate, tenemos que cuidar nuestra salud, health. Salud, cuidamos nuestras finanzas, en el mundo tecnológico, ¿vale? PropTech, FinTech, HealthTech, ¿vale? Hacemos deporte, ¿vale? Bueno, quizá pues esa parte la metemos dentro de salud, ¿vale? Es decir, al final, comer, FoodTech, dices, bueno, pues yo pensé, pues yo tengo que dar compañías que ayuden a dormir, a comer, a gestionar las finanzas, al ocio, a lo que hacemos, y el 90% de lo que ha hecho Núcleo tiene que ver con eso. Entonces, cuando yo noto que, sin querer, de las 8 primeras, hicimos 4 de real estate, no por estrategia, sino salió salió, digamos, pues porque salió, ¿vale? Es Por un mercado muy oportunidades, grande, además, ¿vale? Y en cambio, pues decidimos específicamente en la segunda etapa que queríamos meternos en salud. Ahí creamos Doc Farnaya Herediana, que queríamos meternos en educación, ahí creamos Profe y Minicoders, y ahora vemos claro que tenemos que meternos en Web3, ¿vale? De ahí ha venido pues el tema de incorporar a Inmovalice dentro de Núcleo Labs. El propio Núcleo Labs es un ejemplo de la parte Web3. Como ahora vemos que nos hemos de meter en IA, tendremos que meternos en IA. No tenemos nada de FoodTech, somos conscientes de las próximas compañías que queremos. O sea, al final lo que buscamos es, como todo Venture Capital o Venture Builder, diversificar en aquellos segmentos que más interés tienen. ¿En qué no tenemos nada? Pues en FoodTech tendremos que tenerlo, tendremos que mejorar en Web3, blockchain y probar a hacer más negocios, tendremos que hacer, no tenemos nada en Enterprise Software SaaS, tendremos que crear, por un tema de lógica de cartera de inversiones, tenemos que crear las próximas compañías ahí. ¿Dónde veo el mercado? En el mercado veo mucha oportunidad en IA, en Big Data, en blockchain, y cuando digo blockchain, no digo criptomonedas, Hay que no separarlo, distingamos. sí, sí. No es lo mismo. O sea, yo creo mucho en los criptoactivos vinculados a algo, ¿vale? Aunque sea algo, o sea, creo en GameFi mucho, por ejemplo, tenemos Games for a Living, que es una compañía espectacular, que os invito a que algún podcast intentéis entrevistar a Manel Sor, que es un crack, ¿vale? Es decir, pero yo veo muchísimas oportunidades en muchos mercados. En general, pienso que los próximos 3-4 años va a ser los que la tecnología provoque más cambios sociales, de hábitos y de trabajo. Y pienso que va a haber algo que la gente de mi edad no visualiza, ¿vale? Yo ayer lo compartí en una cena y me veían como un bicho raro, y pienso que van a cambiar muchísimos puestos de trabajo por la explosión de la inteligencia artificial, entre otras muchas tecnologías, o la ciberseguridad, un montón de tecnologías que van a provocar unos bárbaros cambios, tecnologías que llevan 10-15 años creándose, pero que no se han aplicado hasta ahora. Va a haber muchos cambios. Cambios significa oportunidades, y las oportunidades la pillan los listos, los espabilados, los que están cerca del mundo digital. Pues hay momento de próximos tiempos de arriesgarse a hacer cosas nuevas. Al final la tecnología y todo lo digital, siempre se ha dicho que el crecimiento es es exponencial, no es progresivo. Entonces, lo que dices, aunque pensemos, puede parecer que los últimos 15-20 años pues ya esto ha avanzado un montón, es que puede pasar que en los próximos 4 años avancemos lo que los últimos 20 o 30, porque la curva es completamente ascendente, pero mi principal actividad actual, que es la inversión a través del fondo de Venture Capital de Encomenda, realmente lo tenemos en cuenta. Estamos viendo startups o sea, igual que hace 2-3 años, cuando alguien te contaba de IA, era humo. Ahora vemos de verdad startups que están haciendo cosas muy buenas en IA, startups que están haciendo cosas en blockchain buenas, startups que están haciendo cosas en VR o en visión por computación buenas. Y dices, hostia, empezamos a ver compañías deep tech que de verdad
empiezan a utilizar la tecnología a un alto nivel. Y hace años veías más PowerPoints que realidades. Ahora ves y empiezas a ver otro tipo de compañías más tecnológicas, con más posibilidades. O sea, ahora existen más, en la próxima tongada, los próximos 5 años, existen más posibilidades de que España pueda generar más unicornios que en el pasado. Yo recuerdo una temporada, pues eso, 4 o 5 años, lo que dices, que en muchos proyectos metemos Machine Learning, no sé cuánto, yo recuerdo todo Machine Learning y al final no tenía nada detrás, y ahora es cuando realmente se está viendo esa explosión de las IAs, ¿no? Y decir, ostras, qué locura lo que está haciendo la gente ya con toda esa data que se ha ido recopilando y que se ha ido utilizando, y lo que dices, pues IA, data, o sea, los datos, yo leí un libro que ahora no me acuerdo cómo se llama, algo del alquimista o algo así, que es los datos es el nuevo oro, es el oro del siglo XXI, así que me gusta esa visión. ¿Y un mercado que no te interese para nada? ¿Hay? Sí, claro. A ver, por ejemplo, me han venido últimamente alguna startup del espacio, ¿vale? Por ejemplo, no es que no me interese, yo creo que hay una oportunidad brutal en el espacio, pero ponerme a aprender algo nuevo tan exageradamente distinto como, por ejemplo, puede ser el espacio, me da pereza. ¿Vale? Es decir, me cuesta todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología hardware, me cuesta mucho, ¿vale? No me quiero meter en biotecnología, pienso que para eso necesitas fondos específicos de gente que sepa mucho más de salud y medicina, entonces hay cosas que no me gustan. Ahora ya no está de moda el e-commerce, no me vengas con e-commerce, que me cuesta un digital native brand aún. Un e-commerce ahora hay determinadas cosas que ya no miro, a veces, aunque de vez en cuando te lleva uno, no, quiero montar un e-commerce de camisetas y voy a ser disruptivo. Pues he habido 2000 ya, es decir, otro, o sea, ya llegas 10 años tarde, ¿vale? Es decir, voy a montar una startup reloj, digo, que no sabes que ha triunfado Hawkers en Meller y ha habido 2 que copan el mercado, ¿vas a hacer algo mejor que Meller o que Hawkers? No va a ser fácil. Es complicado. Bueno, vamos con las dinámicas, lo llamamos dinámicas, lo decimos siempre porque no sabíamos cómo coño llamarlo, pues dinámicas, era eso, llamarlo una mierda para acabar el podcast, pero quedaba más feo llamarlo así, ¿no? Hay que darle algún nombre fino. Entonces, lo que pedimos a los invitados, y lo enlazamos un poquito con lo que estábamos hablando ya de aquí en el final del podcast, os pedimos que nos deis 2 palabras, las que queráis, que os definan, que se te vengan a la cabeza rápido y demás, y con esas 2 palabras vamos a introducirlas a final de temporada con todas las palabras que nos han ido dando todos los invitados en una IA para que nos haga una canción. Le daremos mucho bombo a la canción que va a salir y luego va a salir una mierda, ¿vale? Va a ser un mierdón porque, claro, luego verás las palabras, no tiene ningún sentido. Pero aquí lo importante es darle mucho bombo y luego pues fracasaremos y nos levantaremos. Pues así te lo voy a poner complicado. Si me preguntas 2 palabras que me definan, te diría que es la suma de Pokémon más Bob Esponja, ¿vale? Entonces, Pokémon, porque me considero un ser muy, muy evolutivo que no ha parado de evolucionar en mi vida, y Bob Esponja porque siempre he sido un tío chupador de contenidos, de información. Siempre quiero tener información, ¿vale? Entonces yo me considero una mezcla de Pokémon y Bob Esponja. ¿Te ha dado ¿vale? tiempo a jugar a los Pokémon dentro de todas las cosas que hacías? Nunca he sido fan vale. ni de ver, ni de jugar, ni a los Pokémon, ni a los Bob Esponja, pero yo sí que he tenido hijos que veían Bob Esponja y Pokémon, ¿vale? Pues digo, hostia, me considero como una mezcla de esos 2 personajillos. Muy bueno. Hostia, muy bien, y luego Con lo cual os voy a complicar la canción. No te creas. A nosotros no, a la IA. El problema no tiene la IA. Tenemos aquí pero a la IA habrá que entrenarla un poquito, tío. Habrá que la IA es una caja tonta, hay que entrenarla un poco. Ahí sí que igual tenemos algo de trabajo. ¿Vale? Bueno, la segunda dinámica, para terminar ya el podcast, aunque bueno, ya lo has hecho un poco sin darte cuenta, pero también lo que pedimos a los invitados que tenemos es que nos nominen, por así decirlo, a alguien que pueda venir a este podcast, que pueda cuadrar, que sea accesible. Alguien que crea que pueda aguantar a estas 2 personas que tienes aquí delante, que no es fácil aguantar, ¿no? Pues mira, te diría 2 personas, una ya te la he dicho, que es Manel Sor. Correcto. Manel Sor, fundador de Games for a Living, ¿vale? Y te diría que si traéis al Verbos de Hostfile, ¿lo habéis invitado ya o todavía no? Pues creo que lo hemos tanteado, juraría que lo hemos tanteado, no sé si... probablemente por cuadrar fechas. Tiene poco tiempo, ¿no? ¿Vale? Pero al Verbos es un tío muy interesante de entrevistar. Está en la lista. ¿Vale? Te diría estos 2, y si tengo que añadirte a alguien más que sea accesible
En nuestro entorno, pues te diría a Javier de Arriba, ¿vale? Que está ahora mismo en Encomenda 2, que es el fundador de Userzoom, una startup española bastante desconocida, ¿vale? Pero que ya vale más de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos y que él fundó hace más de 10 años y que la historia de él es una historia muy curiosa, muy interesante, de alguien que ha sido emprendedor de éxito y que ahora se ha reconvertido en inversor. Entonces, como una persona que quizá es muy desconocida, pero en cambio es de los que más dinero ha ganado en Internet en España y es muy, muy bueno. Joder, pues mira, interesante, curioso. Perfecto. Aquí lo tenemos apuntado. Esto básicamente, que lo decimos siempre, es que nos hagáis vosotros el Sí, trabajo a nosotros. quieres que te ayude el deal flow, ya lo tengo nos claro. apetece hacerlo, Ayúdame ¿no? al deal flow y los que metan 2 palitos, eso los voy a llamar antes. Sí. Exacto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer, la verdad, te lo digo. Bueno, quien me quiera seguir en Twitter, que mira aquí arriba mi Twitter, que lo pondré, me imagino. efectivamente. Voy aprendiendo ya, me he fijado, ¿Veis cómo soy Bob Esponja? Sí, no, Ya lo es con el todo. segundo podcast que me entrevistan esta semana y os he visto a todos señalando y digo, Señalando. hostia, esto está claro, aquí hay que... Pues Pues aquí tenéis mi Twitter y mi Instagram para que podáis seguir. Twitter e ¿vale? Instagram, las dos cosas, perfecto. Sí, LinkedIn ya no me caben más amigos, estoy lleno, ya solo podéis seguir ahí. Bueno, Bueno. pero que lo miren, que está abajo. Está el claro, LinkedIn está abajo. el de LinkedIn está abajo, vale, Sí. vale, ok, perfecto. Pues nada, Lo muchas dicho, gracias por un venir, placer. un placer. Nos y- llevamos perlitas de conocimiento, nos has papilado un poquito. Sí, la correcto, verdad, yo porque me- estamos nosotros dos a la Sí. sopa a la tontería, estamos a la tontería. Yo me Es jodí. viernes por la tarde, es más Hombre, jodido. también estás pensando y ahora nos El día de la otras grabación, cositas, lo veréis otro día, otras evidentemente. cositas. Mañana nos vamos a dar una vuelta por ahí con un barco y ya pues la ¿Ah, sí? grabación Pero tiene que ver con lo de la playa y de esto que hay aquí de... No sé, a nosotros No. nos han dicho, ¿queréis ir a un barco? Hay bebida, hay cócteles, hay jiji, Hostia, jaja. ¿pero qué es? Y ¿De y Movalice? digo, ¿De quién no, es? no, de un exchange de estos, Colegas. de criptos. Ah, Nos vale, han hostia, invitado. qué bien. Este mundo cripto Es que yo me vivís dedico bien, a eso. El mundo cripto vivís bien. Yo estoy en eso, entonces a mí me dicen, oye, que hay drinking, y digo, pues vamos. Muy Así bien. que a que no Oye, muchas gracias por invitarme y un placer compartir con el podcast de Inmovalice, ¿vale? Y espero que los siguientes sean tan divertidos como este. Ojalá. Pues nada, un placer. Carlos, Muchas Que vaya gracias. bien. nos placer. despedimos. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Hasta luego, chao.